Hola, bienvenidos. En este video hablaremos sobre el marcado de conexiones neurales. El marcado de conexiones neurales, también conocido como marcado de sinapsis, es un proceso esencial en el funcionamiento del cerebro. Las sinapsis son las conexiones entre las neuronas que permiten la transmisión de señales eléctricas y químicas. El marcado de estas conexiones se refiere a la capacidad del cerebro para fortalecer o debilitar estas sinapsis en función de la actividad neuronal. Este proceso se basa en la idea de plasticidad sináptica, que es la capacidad de la sinapsis para cambiar su fuerza en respuesta a las actividades neuronales. Dos formas principales de plasticidad sináptica son la potenciación a largo plazo y la depresión a largo plazo. La potenciación a largo plazo implica el fortalecimiento de las conexiones sinápticas debido a la estimulación repetida y sincrónica de las neuronas. Cuando las neuronas se activan simultáneamente, las sinapsis entre ellas tienden a fortalecerse, lo que lleva a una comunicación más eficiente entre esas neuronas. Por otro lado, la depresión a largo plazo involucra la debilitación de la sinapsis debido a la falta de estimulación o a una estimulación asincrónica. Cuando las neuronas se activan de manera desincronizada o no se activan con regularidad, la sinapsis entre ellas tiende a debilitarse, disminuyendo la eficacia de la comunicación entre esas neuronas. El marcado de conexiones neurales es un proceso dinámico y fundamental para el aprendizaje y la memoria en el cerebro. A través de la plasticidad sináptica, el cerebro puede adaptarse, aprender nuevas habilidades y almacenar recuerdos al ajustar constantemente la fuerza de las conexiones entre las neuronas. Comenzaremos con la formación de conexiones neuronales. La formación de conexiones neuronales o sinapsis es esencial para el funcionamiento del cerebro. Ocurre cuando las neuronas se comunican entre sí mediante señales eléctricas y químicas en puntos específicos llamados sinapsis. Esta comunicación es vital para el aprendizaje, la memoria y la transmisión de información en el cerebro. Plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal representa la facultad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. Este potencial adaptativo del sistema nervioso permite al cerebro reponerse a trastornos o lesiones y puede reproducir los efectos de alteraciones estructurales producidas por patologías como la esclerosis múltiple, Parkinson, deterioro cognitivo, enfermedades de Alzheimer, dislexia o TDAH. A lo largo de la vida, el cerebro va cambiando y se va generando diferentes redes de comunicación de información en función a la estimulación que recibimos. Es por eso que a lo largo de la vida de todas las personas se sigue aprendiendo y desarrollando capacidades que no se tenían. La plasticidad neuronal es mayor cuando se tiene una menor edad y por eso los niños aprenden de manera más rápida. En las siguientes imágenes se puede apreciar cómo es el proceso de la plasticidad neuronal. En la primera imagen podemos ver las redes neuronales antes de entrenarse. En la siguiente imagen son redes neuronales 2 semanas después de la estimulación y en la tercera imagen son las redes neuronales 2 meses después. Podemos notar cómo aumentan las redes neuronales. Seguiremos con redes neuronales y aprendizaje. El proceso de aprendizaje es una maravilla de la biología que involucra al cerebro humano de manera fundamental. La neurociencia, la disciplina que estudia el sistema nervioso, ha proporcionado una visión fascinante de cómo aprende el cerebro. Las neuronas son las células fundamentales del cerebro y del sistema nervioso. Estas se comunican entre ellas, a estas conexiones se les conoce como sinapsis. De este modo se produce el aprendizaje. Las conexiones entre neuronas que se fortalecen durante el aprendizaje son la base de la memoria y la adquisición de nuevas habilidades. El cerebro es altamente adaptable y puede cambiar su estructura en respuesta al aprendizaje. Esto se conoce como neuroplasticidad y como ya vimos anteriormente, la plasticidad permite al cerebro reorganizarse y fortalecer conexiones neuronales en función de la experiencia y la información que recibe. Hablaremos sobre las enfermedades neurológicas. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta a las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente o los nombres de personas que conocen. Un problema relacionado
el deterioro cognitivo leve causa más problemas de memoria que los normales en personas de la misma edad. Muchos, pero no toda la gente con deterioro cognitivo leve desarrollan Alzheimer. Técnicas de marcado de conexiones neuronales. Durante mucho tiempo se ha utilizado diferentes métodos para estudiar cómo se desarrollan y conectan las neuronas con el sistema nervioso. Algunos de los primeros métodos consistían en analizar los cambios que sucedían en las neuronas después de una lesión. Actualmente, la mayoría de las técnicas de trazado se basan en la utilización de sustancias llamadas trazadores, que son incorporadas por las neuronas y transportadas a lo largo de sus prolongaciones mediante un mecanismo de transporte activo. Estos trazadores pueden moverse en diferentes direcciones, desde el cuerpo, desde la neurona, hasta sus terminales o viceversa, o en ambas direcciones. Técnicas de marcado poblacional. Estas técnicas se utilizan para etiquetar y estudiar grupos de neuronas en el cerebro. Pueden incluir el uso de trazadores, como el colorante lipofílico fluorescente DIL, que se incorpora a las neuronas y se transporta a lo largo de sus prolongaciones, mediante un mecanismo de transporte activo. Estas técnicas permiten inferir la presencia de conexiones neuronales y estudiar su efecto en la actividad neuronal. Por ejemplo, se pueden utilizar para estudiar la organización de las proyecciones tamalocorticales. Continuaremos con técnicas de marcado de células individuales. Estas técnicas permiten etiquetar y estudiar individualmente las neuronas y sus conexiones. Pueden incluir el uso de trazadores anterógrados y retrógrados, que se incorporan a la bicapa lípida a la membrana celular y difunden a lo largo de la neurona, permitiendo rastrear su recorrido. Además, el marcaje genético se ha utilizado para esclarecer el desarrollo de las complejas redes neuronales en el encéfalo. Esta técnica singular, basada en el empleo de marcadores genéticos, ha permitido comprender cómo las células nerviosas se originan y establecen conexiones durante el desarrollo del cerebro. Técnicas de imagen y microscopia. La conectómica es una técnica que se utiliza para crear mapas exhaustivos de las redes neuronales y del sistema nervioso. Esta técnica incluye la identificación y medición de todas las partes de cada neurona, como el cuerpo, las dendritas, la ruta del axón y los patrones bifurcados, así como la combinación de los datos con la sinapsis y las uniones en la hendidura de todo el circuito. Estas técnicas pueden combinarse con otras técnicas de marcado, como la inyección de trazadores para estudiar las interacciones entre neuronas en vivo. Técnicas de trazado axonal. Las técnicas de trazado axonal son métodos utilizados para estudiar las conexiones neuronales en el sistema nervioso. Estas técnicas se basan en el transporte axonal, que es el movimiento de sustancias a lo largo de axones de las neuronas. Algunas de las técnicas de trazado axonal más comunes incluyen el uso de sustancias trazadoras que son incorporadas por las neuronas y transportadas a lo largo de sus prolongaciones mediante un mecanismo de transporte activo. Estos trazadores pueden transportarse en sentido anterógrado, desde el soma a los terminales axónicos, o en sentido retrógrado, desde las terminales al soma, o en ambos sentidos. Marcadores de eferentes anterógrado y retrógrado. El marcado de axones eferentes, también conocido como anterógrado, implica el uso de sustancias que son captadas por las dendritas o los somas celulares y transportadas a lo largo del axón hasta los botones terminales. Para descubrir el destino de estos axones, se inyecta una pequeña cantidad de una sustancia como PHAL en la estructura de interés. Las dendritas absorben estas moléculas y las transportan a través del soma hasta el axón, donde viajan mediante transporte axoplásmico rápido hasta los botones terminales. Posteriormente, se sacrifica al animal, se secciona el encéfalo y se aplica un método inmunocitoquímico especial para examinar las secciones con un microscopio y determinar las partes del encéfalo que contienen el antígeno.
Por otro lado, el marcado de axones eferentes, también conocido como retrógrado, emplea sustancias que son captadas por los botones terminales y transportadas de vuelta a lo largo de los axones hacia las somas celulares. En este método se inyecta una pequeña cantidad de oro fluorado en la estructura de interés, el cual es absorbido por los botones terminales y transportado a los somas celulares mediante transporte axoplásmico retrógrado. Después de unos días se sacrifica al animal, se secciona su encéfalo y se examina el tejido para determinar las células de origen, el recorrido de los axones marcados y las dianas de la proyección. Técnicas de marcado de células gliales. Las células gliales, como los astrocitos y las células de Schwann, también pueden ser etiquetadas y estudiadas en relación con las neuronas y sus conexiones. En cuanto a las técnicas de marcado de células gliales de conexiones neuronales, se han desarrollado diversas metodologías para visualizar y estudiar las interacciones entre células gliales y neuronas. Estas técnicas incluyen el uso de marcadores específicos, técnicas de cultivo de tejidos y de células, inmunocitoquímicas y de biología molecular.